Pues damos muchas gracias a Dios que nos vuelve a dar el permiso de estar aquí una vez más, pero especialmente damos gracias a Dios por las personas que están aquí con nosotros, que han sido invitados, que están aquí y nos hicieron el favor de estar aquí con nosotros primera, segunda, tercera ocasión. Queremos nuevamente darle la bienvenida y el deseo de nuestro corazón, de la iglesia, es tenerles aquí muy pronto, en cuanto les sea posible otra vez. ¿Verdad que sí, iglesia? Amén. Bueno, ya oyeron, tenemos ganas de volverles a tener aquí, ¿eh? Bien. Y espero que el mensaje no les quite las ganas. Bien, el tema se llama Transformados por Cristo. Transformados por Cristo. Bien, como introducción, cuando el apóstol Pablo visitó la ciudad de Atenas, fue a la ciudad de Atenas para predicar el evangelio, él anduvo recorriendo las calles y hubo algo que le llamó mucho su atención. ¿Saben qué fue? Que se parecía como a la ciudad de Puebla. En cada esquina había un templo, ¿verdad? Había multitud de templos y cada templo era dedicado a un diferente Dios, no al mismo Dios, sino a diferentes dioses. Se dice que tenían miles de dioses los atenienses. Y por si acaso algún dios se le hubiera pasado, entonces ellos tenían un templo especial. De tal manera, ahorita lo vamos a leer, de tal manera que cuando Pablo por fin se dirige a los atenienses, les dice de la siguiente manera, que leemos en Hechos 17, versículos 22 y 23. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Es decir, ellos tenían multitud de dioses y para cada dios tenían un templo. Entonces había muchos templos y eso le llamó la atención a Pablo. Pero le llamó la atención también que ellos, pensando en que hubiera algún Dios que no sabían y por ahí, y para no ofender a ese Dios, edificaron un templo y afuera decía: al Dios no conocido, ¿verdad? Al Dios no conocido. Interesante, hoy día la gente también adora multitud de dioses, aunque no le llaman así. Sin embargo, sí son dioses para ellos porque tienen un lugar prominente en sus vidas, un lugar muy importante en sus vidas. Aunque no les dicen dioses, son sus dioses. Por ejemplo, alguien por ahí ve en la televisión o escucha en radio a un cantante, a un artista, y le llama mucho la atención, lo admira y se vuelve fanático de él o de ella, ¿verdad? Se vuelve su fan, como dicen ahora. Y esta persona entonces compra sus discos de su artista favorito y los pone en su casa a todo volumen, que todo mundo alrededor oiga la música de su artista, ¿verdad? De su Dios. Y que los vecinos oigan y que la gente que pase por enfrente de su casa caminando oiga la música de su Dios, porque ese es su ídolo, su Dios. Y después comienza a imitarlo, se fija cómo se viste y entonces él también se empieza a vestir de la misma manera. Se fija cómo se peina y se empieza a peinar de la misma manera. Se empieza a ver qué hábitos tiene y él también desarrolla esos hábitos. No, pues que usa tatuajes, él también se pone tatuajes para andar igual que su ídolo, que su Dios. Bueno, si eso hace la gente con las personas que conoce, que le impactan y que luego las idolatra, ¿no debería ser todavía más el conocer a Cristo Jesús, nuestro Señor? ¿No debería influenciarnos más todavía el tener el conocimiento de Jesucristo como Señor y Salvador? ¿No debería cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vestirse, nuestra manera de hablar, nuestra manera de relacionarnos con otras personas, el haber conocido a Cristo? ¿Cómo ven?
Por supuesto que sí, sí debería, y de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Cómo debe impactar, cómo debe influir el haber conocido a Cristo, el haber creído en Cristo como Señor y Salvador en nuestras vidas. Y pasamos primero a recordar a los primeros discípulos, cómo influyó el haber conocido a Cristo a los primeros discípulos que hubo. Y bueno, estos discípulos, especialmente voy a hablar de los apóstoles, luego de haber pasado 3 años con el Señor Jesús, aproximadamente 3 años, de haber convivido con Él mañana, tarde y noche, de haber estado escuchando todos los días sus enseñanzas, pero de haber estado viendo también su vida, su comportamiento perfectamente congruente con las enseñanzas, no como algunos enseñan una cosa, pero viven otra. Así, viendo cómo él era congruente con sus enseñanzas, viendo cómo él era una persona íntegra, viendo cómo era una persona que era amorosa, que se preocupaba por su prójimo, por sus semejantes, por las necesidades que tenía, sanando enfermos, ayudando a las personas en dificultad, a los que se habían fallecido algún familiar, resucitándoselo y cosas así, viendo su amor, viendo su perfección. Estos apóstoles fueron grandemente influenciados por el Señor Jesucristo, de tal manera que la gente, cuando se los encontraba y los conocía, notaban, se daban cuenta que ellos eran discípulos de Cristo. Los reconocían que eran discípulos de Cristo. Vamos a ver, por ejemplo, a Pedro y Juan ante el concilio. Después de que el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, dio su vida en sacrificio en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que murió, resucitó de entre los muertos y se apareció a sus discípulos durante varios días, estuvo aquí y después ascendió al cielo a la diestra del Padre. Después de todo eso se quedan los discípulos ya solos, entre comillas, y ellos empiezan a predicar el evangelio de Jesucristo y empiezan a hacer milagros en el nombre de Jesucristo. Uno de ellos narra la Biblia que, y ahorita leímos al principio del culto, aunque no lo leímos todo completo porque empieza desde el capítulo 3 y leímos nada más a partir del 4, pero se nos dice que un día iba Pedro y Juan al templo y cuando pasaban por la puerta que se llama La Hermosa, estaba allí un cojo de nacimiento, un hombre que había sido cojo desde nacimiento, y estaba pidiendo limosna. Y cuando llega Pedro y Juan, se queda mirándoles como pidiéndoles dinero, y ellos, Pedro en especial, les dice: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y le tomó de la mano, lo levantó y empezó a caminar este hombre, y dice que de gozo entró saltando y alabando a Dios él al templo, saltando y alabando a Dios en el templo, de gratitud porque podía caminar y nunca había podido caminar. Este milagro lo hicieron en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y esto incomodó a los líderes religiosos, aquellos miembros del concilio, los hombres más prominentes, los que tenían autoridad religiosa sobre el pueblo de Israel. Los incomodó mucho. ¿Por qué? Porque ellos eran los que habían planeado, habían ejecutado y habían llevado a cabo el arresto, el juicio y la muerte del Señor Jesucristo. Ellos lo habían hecho, así que ahora que se estuviera predicando a Jesucristo y que se hicieran milagros en el nombre de Cristo, eso les incomodó mucho. Y entonces arrestaron a Pedro y a Juan y los metieron a la cárcel, y allí los dejaron una noche. Y dijeron: al otro día los vamos a traer ante el concilio y les vamos a poner un buen susto para que entonces dejen de predicar. Y los trajeron y los presentaron delante de los miembros del concilio y los amedrentaron, los espantaron. Pero ¿saben qué? Pedro y Juan no se amedrentaron para nada. El estar ante toda esa gente que eran la autoridad, sino que aún en su misma cara les predicaron a Cristo.
Fíjense nada más, vamos a leer una partecita de eso en Hechos 4, versículos 10 al 12. En lugar de haber tenido miedo Pedro y Juan ante tanta gente, al contrario, se armaron de valor y les predicaron en su cara esto. Les dijeron: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Cómo ven? Se los dijeron en su cara. Al que ustedes crucificaron, por él, por Jesucristo, este hombre está sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué mensaje, ¿verdad? Lo repetimos, la última parte dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Solamente en quién? En Jesucristo. ¿En Mahoma? ¿En Buda? ¿En Krishna? ¿En Guru Maharaji? El que ustedes me pongan, hombre, mujer, en ningún otro hay salvación. Solamente en Jesucristo. Se lo dijeron en su cara a los miembros del concilio, los que habían planeado la muerte de Jesús y la habían ejecutado. Bueno, esto impactó tanto a estos hombres del concilio, la valentía de estos hombres y la respuesta que le dieron, que ellos en respuesta, o la respuesta que dieron a esto, quedó grabada en el versículo que sigue, el versículo número 13. Dice: entonces, viendo el denuedo quiere decir valor, viendo el valor de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. ¿Y qué más dice? Y les reconocían que habían estado con Jesús. Al ver su comportamiento y lo que habían dicho y todo, dijeron: estos estuvieron con Jesús, estos anduvieron con Jesús. No hay otra explicación. Son hombres que ni siquiera fueron a la escuela, son hombres que debían estar todos miedosos delante de nosotros, y no se muestran así, muestran el mismo valor que tuvo Cristo cuando fue a la cruz. Por eso dice: y le reconocieron que habían estado con Jesús. Unos días antes, a Pedro también lo habían reconocido por su hablar. Por su hablar. ¿Sabe que la gente también nos puede identificar a nosotros como cristianos por la manera que hablamos? Porque no hablamos como habla la gente común y corriente. Y ahorita últimamente en la televisión, antes era muy restringido, antes se multaba y estaba prohibido que si dijeran palabras, groserías, maldiciones. Y hoy en los programas de todos los días lo oímos, ¿verdad? Como si nada. Pero un cristiano se ve diferente, se oye diferente cuando habla. Y eso le pasó a Pedro. ¿Se acuerdan esta ocasión? Cuando estaba Jesús siendo enjuiciado, entre comillas lo del juicio, porque fue una farsa. Allí en Marcos 14, versículos 70 y 71, estaban allí juzgando a Jesús, interrogando a Jesús, y Pedro estaba ahí a cierta distancia con la gente que estaba ahí de Mirona. De ahí se coló Pedro, y de pronto lo reconocen a Pedro. Y dice: y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, porque ya se lo habían dicho 2 veces: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. ¿Cómo es tu manera de hablar?
¿Como la de un cristiano o como la de un mundano? Dice, tu manera de hablar es como la de ellos. Tú hablas como ellos, tú hablas como los cristianos. Y Pedro en este momento sí tuvo miedo, porque dijo, me van a detener a mí también y me van a matar a mí también. ¿Y qué hizo Pedro? Dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Para él decir, yo no soy cristiano, yo no soy seguidor de Cristo, no conozco a Cristo, ¿qué hizo Pedro? Hizo dos cosas que no van de acuerdo con la manera de hablar de un cristiano. Dos cosas, maldecir y jurar. Un cristiano no dice maldiciones y no jura. Te juro por mi mamacita santa que esto es cierto. Te juro por Diosito que así. ¿Por qué no lo hace? Porque Jesús enseñó que no se debe hacer. Va en contra de lo que Jesús les había enseñado. Y para entonces él parecerse a los hombres comunes y corrientes que no eran creyentes, él comenzó a hablar como habla la gente común y corriente que no es cristiana, maldiciendo y jurando. En Mateo 5, versículos 34, 35 y 37, tenemos la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte. Dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Y el 37 dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Cuando nos pregunten algo, ¿es verdad esto? Sí, punto. O decimos no, dependiendo de la respuesta verídica, ¿verdad? Sí o no, nada más. No, sí, te juro por fulanito que así es. Simplemente decir sí, sí o no, no, punto. Y en cuanto a maldecir, Pablo nos recuerda esta enseñanza en Romanos 12, 14. Dice, bendecid y ¿qué? No maldigáis. Bendecid y no maldigáis. Entonces Pedro hizo dos cosas que no debe hacer un cristiano cuando habla: maldecir y jurar. Y para que le creyeran que él no estaba con Jesús, hizo esas dos cosas. Es que por tu manera de hablar se detecta que tú eres cristiano. Ah, bueno, pues voy a hablar como la gente del mundo, para que no digan que soy cristiano. Así que cada vez que tú hablas así con malas palabras, que se te sale por ahí una cosa, estás negando a Jesús, como lo hizo Pedro. Estás negando a Jesús. Cada vez que se te sale una mala palabra, estás haciendo lo que hizo Pedro, negar a Jesús, porque Jesús lo prohibió, porque esa no fue la enseñanza de Jesús, el ejemplo de Jesús, ni tampoco andar jurando para que te crean. Bueno, eso fue a los discípulos de antes, los primeros discípulos. Ahora vamos a los discípulos actuales. ¿Quiénes son los discípulos actuales de Cristo? Unos de otra iglesia que está por allá a la vuelta, ¿sí? ¿Se han fijado? ¿Los de aquí no? Bueno, vamos a ver. Como aquellos primeros discípulos, los que acabo de nombrar y otros, la gente debería reconocer a los actuales discípulos, nos debería reconocer también como creyentes en Cristo. Especialmente los que ya tienen algún tiempo de haber conocido y creído en Jesús, porque la transformación no es instantánea, ¿verdad? Digamos que vamos a echarle por lo menos los 3 años que tuvieron los apóstoles de andar con Jesucristo y luego se notó el cambio en sus vidas, ¿verdad? A ver, ¿quién tiene más de 3 años de haber conocido y creído en Jesucristo como su Señor y Salvador? Yo pensé que eran más.
Hay muchos que tienen menos de 3 años. Bueno, pues la gente debería reconocernos. ¿En qué? En que nos debemos parecer a Jesús. Debemos haber sido influenciados de tal manera que nos parecemos a Jesús. Como dice su palabra, miren, Primera de Juan 2:6, dice, el que dice que permanece en él, ¿qué más? Debe andar como él anduvo. Debe andar como él anduvo. Cada uno de nosotros debe andar como Cristo. Cada cristiano debe parecerse a Cristo. ¿Ok? Cada cristiano se debe parecer a Cristo, debe andar como él anduvo. ¿En qué se debe parecer? ¿En qué se debe parecer? Bueno, yo les quiero mencionar algunas cosas en las que nos debemos parecer a Cristo. Así como él fue, nosotros también deberíamos ser. ¿Ok? Vamos a ver. La número 1, la verdad. Nos debemos parecer a Cristo en que siempre debemos hablar con la verdad. Y aquí quiero decir algo con tristeza. Algunos de ustedes que ya tienen más de 3 años, por ahí les hemos agarrado diciendo mentiras. Eso no lo hace parecerse a Cristo. Lo hace parecerse, ¿saben a quién? Juan 8:44. Al que es mentiroso y padre de mentira. ¿Quién es? Juan 8:44 dice que es el diablo. Cuando una persona dice mentiras, se está pareciendo al diablo, no se está pareciendo a Jesucristo. Lea su Biblia en Juan 8, versículo 44. Debemos hablar siempre la verdad. Jesucristo siempre habló la verdad, nunca dijo una sola mentira, nunca dijo mentiras. En Juan 14:6, él dice así: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Él era la verdad en persona. Y siendo la verdad, dice, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, nadie va a ir al cielo sino solamente por medio de ¿quién? De Jesús. No hay otro. Como dijo Pedro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie puede ir al cielo que no sea a través de la fe en Jesucristo. ¿Tienes tú esa fe? Él es la verdad en persona. Él nunca dijo mentiras, jamás. Y por eso en una ocasión, cuando no le quisieron creer, él hizo este reclamo que está en Juan 8, 45 y 46. Dice, y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Siempre dijo la verdad. El problema es que no le creyeron muchas personas lo que él decía. Pero él siempre hablaba con la verdad. Aun cuando ya se estaba despidiendo de sus discípulos porque se iba a ir con el Padre Celestial, los discípulos se pusieron tristes. Ya se iba el Señor Jesús. Y en Juan 16, versículos 6 y 7 les dice así: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Les conviene que yo me vaya. Les dice, yo les digo la verdad, les conviene que me vaya. ¿Por qué? Porque yéndose él iba a venir alguien, el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Si yo no me voy, no vendría el Espíritu Santo. Así que dice, les conviene que yo me vaya. Siempre habló con la verdad. Aún, fíjense una cosa. Porque a veces, por ejemplo, cuando un niño se porta mal, hace una travesura,
por ejemplo, vamos a suponer que rompe un florero, se pone a jugar con la pelota, le pega la pelota al florero y ¡paz! Y viene la mamá, ¿quién rompió este florero? ¿Tú fuiste, Juanito? No, yo no fui, fue mi hermano. Y sí fue Juanito, ¿verdad? Cuando se ven acusados ante la autoridad de la mamá o del papá, yo no fui. No, ha de haber sido mi hermano. O el viento movió la cortina y se cayó. ¿Verdad que sí? El Señor Jesús dijo siempre la verdad, aun cuando decir la verdad le costó que lo sentenciaran a muerte. Lo repito, aun cuando decir la verdad le costó que lo sentenciaran a muerte, Él dijo la verdad. Mateo 26, 63 al 66, dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, o sea el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Esta frase significa sí, yo soy. Sí, lo que tú dijiste es verdad, eso quiere decir esa frase, tú lo has dicho. ¿Eres tú el Cristo? Él estaba callado y le decían y lo acusaban hasta que el sumo sacerdote lo obligó a hablar, porque le dice, te conjuro por el Dios viviente que nos digas, ¿eres tú el Cristo? Y él tenía que contestar la verdad. Y contestó la verdad, sí, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y por decir que sí, él era el Cristo, por decir la verdad, ¿qué pasó? Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Lo sentenciaron a muerte. Él pudo haber dicho, oh, no, perdón, ustedes están confundiendo, me han malinterpretado mis palabras, pero no, yo jamás dije que fuera el Cristo, yo jamás dije que fuera hijo de Dios, yo, no, me entendieron mal. Si hubiera hecho eso, no lo matan. Pero dijo la verdad y lo mataron. Por decir la verdad. Fíjense qué diferencia con los delincuentes de nuestro tiempo, que son muy hombres para ir y a cometer un crimen, pero cuando están ante la autoridad que, no, yo no fui, no, yo estaba allá muy lejos, quién sabe dónde, ¿verdad? Y luego los dejan libres porque no les prueban, o aparentemente no les prueban nada. Sí, son muy hombres para cometer sus delitos, pero no son hombres para sostener que hicieron ese delito. ¿Por qué? Porque si lo sostienen, los meten a la cárcel. ¿Dónde estuvo su valentía? Cristo no fue así. Estando delante de la autoridad le dijeron, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Sí, sí lo soy. Dijo la verdad y lo sentenciaron a muerte. Así debe ser un cristiano, hablar siempre la verdad, aunque le cueste que lo corran del trabajo, aunque le cueste que le pegue la mamá o el papá por lo que hizo mal, etcétera. Pero si hiciste algo mal, tienes que sostenerlo diciendo siempre la verdad. ¿Amén? Bueno, algunos dicen que sí. Negarse a sí mismo. El Señor Jesús ordenó a sus discípulos esto. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, quítese su orgullo, haga a un lado su orgullo. Humíllese y sufra lo que tenga que sufrir. Aguántese. Ay, es que me hicieron, aguántese, sufra. Es que no me quiso saludar el hermano, ya me voy de la iglesia. Tráguese el orgullo, es lo que está diciendo aquí Jesús. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y Él lo dijo porque Él mismo lo hizo. Él mismo lo hizo. Miren lo que dice Filipenses
capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo él igual a Dios, dice la Biblia, estando él allá en el cielo, sentado en un trono, gozando de gloria, gozando de adoración de los ángeles, arcángeles, querubines, serafines y todo eso, dejó todo eso y vino aquí a la tierra convertido en un ser humano como nosotros y soportó humillaciones, soportó que lo insultaran, soportó que le escupieran en la cara, soportó que le golpearan, que lo abofetearan, soportó que le dieran de latigazos, que le pusieran una corona y le dieran de garrotazos en la cabeza con una corona de espinas. Soportó los latigazos y soportó los clavos en las manos y en los pies, mientras la gente alrededor se burlaba de él. Y él podía nomás haber dicho: manda un rayo que les caiga a todos estos y los achicharre, pero no lo hizo. Lo soportó todo eso, lo sufrió todo eso, se negó a sí mismo siendo Dios, se negó los privilegios de ser un Dios para hacerse uno como nosotros y sufrir las cosas que sufrió. Y ahora nos dice a nosotros: si tú quieres venir en pos de mí, niégate tú también a ti mismo, toma tu cruz, es decir, sufre y sígueme. Pero no, es que el hermano no me saludó, ya no voy a la iglesia. Es que yo quería que hicieran, que pintaran de color azul aquí y lo pusieron de cremita. No. Me enojé por eso, ya no quiero. Es que el hermano me estorbó cuando yo iba a salir en el coche y no se quiso quitar y me hizo llegar tarde y quién sabe qué. Ya estoy bien enojado. Hermano, humíllese, aguántese, sufra. Le hicieron algo feo, súfralo. Un agravio, súfralo. Una ofensa, súfrala. Quítese su orgullo, hágalo a un lado, humíllese. Es lo que está diciendo Jesús, y alguien que es cristiano se debe parecer a Jesús, a Cristo. Y a lo mejor algunos van a decir: no me gustó lo que predicó el hermano, ya no vuelvo a ir. Aguántese, hermano. Cuando a mí me toca estar sentado, me aguanto lo que dicen. Ya, ¿verdad? Bueno, la voluntad de Dios. Una de más cosas que nos debemos parecer a Jesús es que Él siempre quiso hacer la voluntad del Padre, siempre la hizo. Él no vino aquí a la tierra a hacer su antojo, Él vino a hacer la voluntad del Padre Celestial. Juan 6, 38, bastaría con el 38, pero ya de una vez le puse el 39. Porque he descendido del cielo, dice Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es que no hicieron lo que yo dije que se hiciera, ya me enojé. No, yo no he venido para hacer mi voluntad, dice, yo vine para hacer la voluntad del que me envió. ¿Y quién lo envió? En el versículo que sigue lo dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. ¿Se entiende? En otras palabras, dije: yo he descendido al cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre, de Dios Padre. Él no vino para hacer lo que Él se le antojó. ¿Se entiende bien? Cuán falsa es la enseñanza de algunas iglesias que dicen: venga Cristo, venga el Señor Jesucristo, y entonces el Señor le va a conceder los deseos de su corazón, los planes de su vida que siempre ha tenido, se los va a realizar el Señor Jesucristo. Todo lo que siempre has querido y has soñado, ven a Cristo y Él te lo va a conceder. Y vas a parar de sufrir. ¿Han oído eso, verdad? Y ven a Cristo y Él te va a conceder el marido que estás buscando, ese novio que sea tu esposo. Y, pues sí, voy a ser cristiano. Mentira. Viene uno a Cristo para parecerse a Cristo y hacer lo que Cristo hizo, que es la voluntad del Padre.
Viene uno para decirle al Señor, yo voy a hacer lo que tú me mandes, no lo que yo quiero hacer. Eso hizo Cristo. Como el apóstol Pablo, cuando conoció al Señor Jesucristo, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, ¿qué dijo? Hechos 9:6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así dijo, ¿verdad? O dijo, yo quiero que me hagas esto. ¿Cómo dijo Pablo? Se puso a las órdenes del Señor, ¿verdad? ¿Qué quieres que yo haga? Tú dime, tú ordena y yo obedezco. No al revés. Señor, quiero que me hagas esto y que me hagas lo otro y que me hagas aquello. Él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que yo te haga a ti. Así fue Jesús. Él hizo la voluntad del Padre. ¿Qué más? Honrar a los padres. Jesús también nos dio ejemplo de honrar a los padres. Dice la Biblia allí en Lucas 2:51, está hablando de Jesús, y descendió con ellos es José y María, y volvió a Nazaret, y dice, y estaba sujeto a ellos, y su madre, María, guardaba todas estas cosas en su corazón. A ver, ¿por qué esto es asombroso? ¿Por qué esto llama la atención? Es extraordinario esto, ¿por qué? Porque es extraordinario que un hijo se sujete a sus padres, porque no es cualquier hijo, es Dios. Dice Filipenses, ¿verdad? Siendo igual a Dios. Él siendo Dios, al que todo mundo se debería sujetar, al que todo mundo debería obedecer porque es Dios, Él siendo Dios se sujetó a unos insignificantes seres humanos, por decirlo así, a sus padres. ¿Ya se dan cuenta de eso? Y esto va para los muchachos que están en su casa todavía. Aquí estoy viendo algunos y algunas y otros por este lado. Si Jesús siendo Dios se sujetó, obedeció a su papá y a su mamá en lo que le ordenaran, ¿tú cómo no lo vas a hacer con más razón? ¿Qué derecho tienes para decir, no, que yo no lo hago, que lo haga mi hermano? ¿Por qué me dijeron a mí? Lava los trazos, no, ya le toca a mi hermano Carlos. Perdón, ya se me salió. ¿Verdad? Que así somos. Ya pasé por eso. Pero ¿qué derecho tenemos de estar diciendo que no? Si Jesús lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para estarnos creyendo más? Deberíamos estar sujetos, obedientes. Sí, mamá, sí, papá, lo que tú digas. Ya me tocó lavar 10 veces, lo vuelvo a hacer. Lo que tú mandes, lo que tú ordenes. Punto. Si Jesús lo hizo, ¿qué excusa tenemos para nosotros no hacerlo? Para no honrar a nuestros padres. Y los que ya están más grandes y tienen su papá, su mamá todavía con vida, uno de los dos o los dos, también debemos honrar a nuestros padres. Sea que estén sanos, sea que estén enfermos, sea que tengan trabajo, sea que no tengan, honrar a los padres. Jesús lo hizo. Cuando Él ya estaba por irse, ya estaba muriendo en la cruz del Calvario, no quiso dejar desamparada a su mamá. ¿Y qué hizo? Juan 19:27. Está en la cruz, está sufriendo, pero así, con todo y el sufrimiento que está teniendo, ve a su madre que estaba allí y a uno de sus discípulos, el único que se quedó allí, el único de todos, porque los demás se fueron a esconder. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Qué estaba diciéndole Jesús con decirle, he ahí tu madre? Estaba diciendo, te la encargo, cuídamela. Yo ya voy a morir, me voy a ir de aquí, te encargo a mi mamá, cuídala, protégela, hazte cargo de ella.
Y dice que el discípulo lo hizo o no lo hizo. Sí lo hizo, ¿verdad? La recibió en su casa. La trató como si fuera su propia madre, aquel discípulo, obediente a Jesús. Bueno, vamos a la penúltima, perdón. Algo que nos deberemos parecer también a Jesús es en su manera de perdonar, en perdonar, en perdonar. Dile al de al lado, te debes parecer a Jesús en perdonar. Estando Jesús clavado en la cruz, y teniendo enfrente a gente que se estaba burlando de él, no estaban compadeciendo, ay pobrecito, no, se estaban burlando de él. Y sin embargo, en Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Y dice decía, no dice dijo, quiere decir que lo repitió varias veces. Padre, perdónalos. Y se burlaban y decía, Padre, perdónalos. Y por acá se burlaba otro, perdónalos, perdónalos, perdónalos. Y saben, a ver, contéstenme esta pregunta, ¿estas personas le estaban pidiendo perdón? No. ¿Debemos perdonar a alguien que no nos ha pedido perdón? Siguiendo el ejemplo de Jesús, sí. Perdónalos. ¿Pero por qué no lo perdonaste? Porque no me lo pidió. Tampoco se lo pidieron a Jesús y él decía, perdónalos. Les voy a decir una noticia que a lo mejor no se habían dado cuenta, espero que sí. Pero el mensaje del evangelio que hemos creído, que hemos conocido y hemos creído y que proclamamos los cristianos, el mensaje del evangelio es un mensaje de perdón. Todos ustedes que dicen que creen en el mensaje del evangelio, que creen en Jesucristo como Señor y Salvador, ese es un mensaje de perdón. Y no puede ser que crean un mensaje de perdón y no quieran perdonar. ¿Sí o no? Es absurdo. Es un mensaje del perdón de Dios a nosotros los pecadores, gracias a que por amor Cristo dio su vida en sacrificio en la cruz del Calvario. Sí, Cristo murió por nosotros pecadores para que nosotros pudiéramos vivir la vida eterna. Murió para que nuestros pecados fueran perdonados y nosotros pudiéramos vivir la vida eterna. Por eso digo, el mensaje del evangelio es un mensaje de perdón. Así que entonces yo les pregunto, ¿cómo es posible que alguien que se diga cristiano no quiera perdonar? ¿Cómo es posible que alguien que se diga cristiano no quiera perdonar a otro que lo ofendió, que le insultó, que le hirió, lo que sea? No hacerlo, no querer perdonar es lo más absurdo, lo más incongruente con la fe que dice que tiene, con el Jesús que dice que está siguiendo. Es incongruente, porque esa fe que él está diciendo es una fe que dice que Dios me ha perdonado a mí multitud de faltas. Es un mensaje de perdón en el que yo digo que creo y luego yo no quiero perdonar. ¿Se acuerdan de aquella parábola que contó Jesús? De un señor que tenía un siervo que le debía 10,000 talentos, una cantidad inmensa, impagable. Y cuando lo llama a cuenta a su señor, hey, págame, dice, no puedo, discúlpame, no, mira, te ruego. Y se le lloró y le suplicó y le dijo el Señor, ¿sabes qué? Te perdono toda tu deuda, ya no me debes nada, estás perdonado. Salió feliz el hombre, ¿verdad? Pero se encuentra un consiervo suyo que le debía una cantidad insignificante de 100 denarios, ¿se acuerdan?
y le dice, oye, págame los 20 pesos que me debes ahí. Es que ahorita no puedo, mira, es que no he tenido chamba, es que no, ¿cómo que no? Y lo metió a la cárcel por una deuda insignificante comparada con la deuda que a él le habían perdonado. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué palabra le podemos poner? Creo que no es apta para este horario matutino. Pero ¿sabes qué? Si tú eres de los que no quieres perdonar, eres como ese siervo. Dios te perdonó a ti 10,000 millones de pecados y ahora tú no quieres perdonar unas cuantas ofensas que te hizo tu prójimo. Terrible. Quiero que piensen esto. El ladrón que estaba en la cruz, el criminal que estaba en la cruz al lado de Jesús, que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesús lo perdonó de sus pecados y ahora está en el cielo. Ese criminal está en el cielo. Y uno puede decir, ¿cómo un criminal puede estar en el cielo? Sí, hay muchos criminales que están en el cielo. Probablemente algunos del cártel del Golfo y del cártel del no sé cuál, del otro, están en el cielo hoy, porque conocieron a Jesucristo y creyeron en Él y pusieron su fe en Él, y Jesús les perdonó sus pecados. Ese criminal al lado de Jesús está en el cielo, Jesús lo perdonó. Saulo de Tarso, perseguidor y asesino de cristianos, Jesús lo perdonó, está en la Biblia. Se convirtió en el apóstol Pablo y ahora está ¿dónde? En el cielo. Ese malvado y cruel carcelero de Filipos que maltrataba a los presos, donde cayó ahí en la cárcel Pablo y Silas, cayeron Pablo y Silas. Jesús lo perdonó también y ahora está en el cielo él y todos los de su casa. El corrupto ladrón de Zaqueo, que se enriqueció con los impuestos que cobraba de más al pueblo, también puso su fe en Jesucristo y Jesús lo perdonó. Y ahora está con todos los de su casa, porque dijo, ya ha venido la salvación a esta casa, en el cielo. ¿Se fijan? Así que el mensaje del Evangelio es un mensaje de perdón. Y si creemos ese mensaje, debemos nosotros practicar el perdón. Si tú eres verdaderamente cristiano, la gente te debe reconocer porque sabes perdonar. Oye, todo lo que te hizo y lo perdonas, sí, lo perdono. Ah, tú has de ser cristiano. ¿Cómo ven? Hermano, ¿cómo es posible que aquí en la misma congregación llegue a suceder que un hermano no le saluda a otro hermano si se lo encuentra en la calle? Porque está enojado. No, es que me hizo, es que me dijo y quién sabe qué. Y si se sienta de un lado, él se sienta del otro y viceversa. ¿Cómo es posible eso? Es una contradicción a la fe que dices tener, al mensaje del Evangelio, que es un mensaje de perdón. Si no puedes perdonar, es que realmente todavía no te ha amanecido. Sea cual sea la ofensa, la que haya sido, Dios nos ha perdonado millones de pecados. ¿Cómo no vamos a poder perdonar algunos cientos, quizá, de ofensas que hayamos recibido? Si tú eres verdaderamente cristiano, la gente te debe reconocer porque sabes perdonar, porque sabes perdonar. Y ya vamos al último, el amor. Nos debemos parecer a Cristo en su manera de amar, su manera de amar. Le puse esto, la más grande característica del carácter de Jesús es el amor.
La más grande característica del carácter de Jesús es el amor. La Biblia dice que siendo aún pecadores, complétenlo, Cristo murió por nosotros. Siendo unos santitos, Cristo murió por no, siendo pecadores, siendo cucarachas despreciables ante la santidad de Dios, Cristo murió por nosotros. Y ahora fíjense, Él hizo eso, miren lo que dice. Juan 15, versículo 12 al 14. Este es mi mandamiento. Está hablando Jesús. Este es mi mandamiento. Habla en singular. ¿Cuál? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Jesús se pone como modelo, como ejemplo de cómo se debe amar. Este es mi mandamiento, quiero que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. Y me recuerda mucho a un mandamiento parecidísimo que está en Efesios capítulo 5, 25, que dice que maridos, no les gusta a los maridos ese mandamiento. Maridos, amad a vuestras mujeres como el pastor ama a su esposa. No, como Cristo amó a su iglesia. Él es el modelo de amor. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? ¿Cómo amó Cristo a sus amigos? Muriendo por nosotros. ¿Sí o no? Se sacrificó su vida por nosotros. ¿Hay un amor más grande que ese? Sigue diciendo ahí, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Se fijan? Él hizo eso, ¿verdad? Él puso su vida y dio su vida en la cruz del Calvario por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, pero aquí hay una condición: si hacéis lo que yo os mando. Y aquí tenemos un ciclo. ¿Qué es lo que manda? ¿Qué es lo que manda? Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Vosotros sois mis amigos, ¿sí qué? Si se aman unos a otros como yo los he amado. Es lo que está diciendo. Yo puse mi vida por mis amigos. ¿Quiénes son mis amigos? Los que se aman unos a otros como yo los he amado. En otras palabras, Cristo puso su vida, Cristo murió por los pecados de sus amigos, no por los que no son sus amigos. Ay, nanita. Cristo dio su vida en sacrificio para el perdón de los pecados de aquellos que son sus amigos, no por los que no son sus amigos. ¿Y quiénes son sus amigos? Los que se aman unos a otros como Él nos ha amado. ¿Cómo la ven? Así que si tú no quieres amar a tu hermano, estás disgustado con él, no le hablas, no lo saludas, tú no eres amigo de Jesús. Cristo no murió por ti. Él puso su vida por sus amigos, y sus amigos son los que hacen lo que Él manda. ¿Qué manda? Que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Qué tal? No sé cuántos de ustedes han oído hablar de R.C. Sproul, no me acuerdo creo que la R es Richard Charles Sproul. Un teólogo, murió el año pasado. Él enseñó, él decía que así como la circuncisión era la señal de pacto para el pueblo de Israel, el pacto con Dios, para el pueblo de Israel. Así dice, para la iglesia, para el pueblo de Dios, que es la iglesia, es ahora el bautismo en agua. Un creyente se identifica con Cristo al
a hacer el bautismo en agua, es su señal de pacto. Eso es lo que él enseña, o enseñó, porque ya se murió. G.J. Ávila, un predicador también muy conocido, creo que es argentino, si no me equivoco, o era, ya murió también, muy conocido, puertorriqueño. Bueno, entonces sí me equivoqué. Puertorriqueño. Él decía que un verdadero cristiano se reconocía porque había recibido el bautismo, pero no en agua, sino el bautismo del Espíritu Santo, y por lo tanto hablaba en lenguas. El verdadero cristiano. Eso enseñó G.J. Ávila. Pero esos son opiniones de dos hombres. ¿Quieren saber lo que enseñó Cristo? Cristianos quieren saber lo que dijo Cristo, no lo que dijo Sproul, no lo que dijo G.J. Ávila, no lo que diga MacArthur, no lo que diga Adrian Rogers, no lo que diga Aarón González, lo que diga ¿quién? Cristo. ¿Quieren saber cómo se reconoce a un cristiano? No es por la circuncisión, no es porque hable en lenguas. ¿Qué dijo Cristo? Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si hablan en lenguas, si traen una Biblia bajo el brazo, si no faltan los domingos a la iglesia. No, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cómo la ven? ¿Amas a tu hermano? ¿Amas a tu hermana? En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Ni bautismo en agua, ni bautismo en Espíritu Santo, ni hablar en lenguas, ni circuncisión, nada de eso dice Jesús. Me van a conocer, van a reconocer que ustedes son mis discípulos si tienen amor unos con los otros. Eso lo dijo Cristo. Así que estamos en problemas, ¿o no? ¿O estamos bien? ¿Nos llevamos bien todos? ¿Nos llevamos bien todos los que estamos aquí? ¿Nos amamos, nos queremos, nos perdonamos las faltas que se hayan cometido? ¿O estamos enojados y no le hablo? O sí le hablo, pero por dentro estoy enojado. Por veces así lo hacemos, ¿eh? Bueno, conclusión. Como cristiano debe ser valiente, como Cristo fue valiente, y atrevido como Cristo, sin que jamás te sientas avergonzado de tu fe en Él. Si te preguntan en la escuela, si te preguntan en el trabajo, ¿tú eres cristiano? ¿Qué vas a decir? No me gusta hablar de esos temas. Así dijo López Obrador en una entrevista que le hicieron. Dicen que es cristiano, pero una vez le preguntaron, ahí está en internet, ¿eres cristiano? Yo no me gusta hablar de esos asuntos. No te debes avergonzar jamás de tu fe en Él. Sé valiente. Aunque pierdas votos, aunque no te den el trabajo que quieres o lo que pase. Debes imitar a Cristo hablando siempre la verdad, negándote a ti mismo para hacer la voluntad de Dios, honrando a tus padres, perdonando a los que te ofendan como Él lo hizo y manifestando un espíritu amoroso para con tu prójimo. Finalmente, en todo sentido, vive la vida para que todos digan de ti que has estado con Jesús. Amén. Que la gente que te conozca dicen, este es cristiano, este ha estado con Jesús. Como dijeron de los discípulos, ¿verdad? Les reconocieron que habían estado con Jesús. ¿La gente te reconoce que has estado con Jesús? En tu manera de amar, tu manera de perdonar. Todo el mundo fuma, toma, y tú no. Tus amigos van al antro a divertirse y tú no.
Tus amigos dicen palabrotas y tú no. Tus amigos por ahí andan de mujeriegos, de adúlteros, teniendo otras mujeres y presumiendo, y tú no. Que la gente reconozca que has estado con Jesús, con Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra, suplicándote que tú, por medio de tu Espíritu Santo, hayas tocado los corazones de cada uno de nosotros para corregir las cosas que estuviéramos haciendo mal o seguirlas haciendo las que estamos haciendo bien y cada vez hacerlas mejor. Limpia, Señor, a tu iglesia de todo pecado, de toda falta, y ayúdanos a parecernos cada vez más a tu Hijo Jesucristo, a poner nuestros ojos en Él, el autor y consumador de nuestra fe. Y al poner nuestros ojos en Él, imitar como Él anduvo, nosotros también andar. Gracias, en el nombre de Él, de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén.